Mies Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado, porque a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y los judíos le preguntaban, ¿pensará matarse para decir a donde yo voy ustedes no pueden ir? Pero Jesús continuó, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho a ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y los judíos le preguntaban, ¿quién eres tú? Y Jesús les respondió, esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo, y ustedes no me hacen caso. Tengo mucho que decir, mucho que juzgar, pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Y aquí viene la parte más fuerte. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Y después les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que yo digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y muchos creyeron en él. El Señor nos hace ver con claridad que hay que aprender a creer en Jesús, en Él, que es el enviado del Padre. Y que vamos a creer cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, lo dice con claridad, en la cruz, porque en la cruz se revela la identidad humana y divina de Jesús, que es rechazado por sus hermanos, humillado y condenado por las autoridades de su pueblo. Será ahí mismo reconocido por Dios, que garantizará la verdad de su causa, lo revelará como su Hijo, hará que brille en él su gloria, que es el resplandor vivo de su divinidad, nos dice el Santo Padre. Y es que en el Evangelio de Juan, cruz y resurrección son dos caras de un mismo misterio. Y por eso ser levantado significa a la vez ser crucificado y ser resucitado. Juan ve la pasión como glorificación. Ya antes Jesús había dicho que convenía que el Hijo del Hombre fuera levantado como la serpiente de Moisés en el desierto, para que quienes lo vean sean salvados. Eso está varios capítulos antes, en el capítulo 3 de San Juan. Y dirá asimismo, una vez que haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. También en el capítulo 12. San Juan no ve en la muerte de Jesús un simple como hecho natural, o un simple asesinato político religioso, o una tragedia incomprensible. Para San Juan, Jesús realiza en la cruz su vuelta al Padre. Pero como los contemporáneos de Jesús no conocen a Dios, tampoco reconocen al Hijo. Y sus mismos discípulos, antes de vivir la experiencia de su resurrección, quedarán abrumados pensando que su muerte ha sido su más radical fracaso. Y eso tenemos que ver en nuestras vidas también, porque muchas veces creemos que la cruz puede ser ese fracaso, cuando es la forma en la que vamos a Dios, es desde donde parte la resurrección. Nosotros tenemos claridad de que la vida en la tierra siempre tendrá dolor, siempre tendrá cosas duras. Leí hace poco de Chiara Lubich en ese nuestro encuentro, a veces el Señor nos envía cruz en donde menos nos esperaba, dice. Y hace referencia a algo que vivió en 1943, en plena Guerra Mundial. Su casa fue destruida en 1944 durante uno de los bombardeos más violentos que sufrió Trento durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia buscaba amparo en las montañas cercanas. Habiendo nacido ya esa primera comunidad, que es la fundación de Chiara Lubich, decide quedarse en la ciudad, porque está acompañando a una madre que prácticamente está enloquecida por la muerte de sus 4 hijos. Y Chiara Lubich se sienta ahí con ese deber de abrazar el dolor de la humanidad. Y deja escrito después, nuestro dolor asociado al del Maestro
deja de ser el mal que entristece y arruina y se convierte en medio de unión con Dios. Y más tarde escribirá la misma Chiara Lubich: si sufres, sumerge tu dolor en el suyo. Di tu misa. Pero si el mundo no comprende estas cosas, no te turbes. Basta con que te comprendan Jesús, María, los santos. Vive con ellos y deja que corra tu sangre en beneficio de la humanidad como Él. Estas palabras siempre me han conmovido porque la vida del hombre nunca está exenta de dolores en esta tierra y siempre nos encontramos con cosas duras que vivimos nosotros o que vive la gente que queremos. Y es importante pararse al lado de esa gente y abrazar el dolor de esas personas, a veces sin decir más palabras, siempre con nuestra presencia. Cuando ha muerto un ser querido, cuando se ha empezado una enfermedad, cuando te detectan un cáncer, cuando te abandonan. Hay cantidad de cosas en las que no se puede responder con soluciones prácticas, sino simplemente estando, sino simplemente celebrando tu misa. Los sacerdotes, nuestra misa está en el altar, pero todos los laicos, su misa será en ese dolor de esas personas o en su propio dolor, ofrecidos a Dios. Y muchas veces no se comprenderán y la gente que está alrededor protestará, pero si sabemos y tenemos la confianza de que Jesús, María, José, todos los santos están con nosotros, entonces será más fácil de llevar ese dolor. Es que a veces pensamos que tenemos que luchar nada más y en realidad no es simplemente luchar, es a veces dejarse, entregarse, coger la cruz. Hay otra historia, supongo que habrás escuchado, de Zizek. Fue arrestado por los rusos cuando él era norteamericano, de origen polaco, y se fue a evangelizar Rusia. Ahí empezó la guerra mundial, entonces le agarraron como si él fuera un espía. Y él estaba súper fuerte y estaba seguro de que no iba a ceder. Pero después de un año de brutales interrogatorios, de ser drogado, manipulado por trucos mentales, acabó firmando una declaración que daba a entender que él estaba espiando para el Vaticano. Y en ese momento, por primera vez, Zizek, ese tipo duro, orgulloso, con la convicción de que iba a resistirlo todo, de ser distinto a los demás, se sintió débil. Y al seguir las torturas de interrogatorios llegó a sentir desesperación. Solo en ese instante se entregó plenamente a Dios. Y solo entonces entendió que todo lo que había tenido hasta entonces en su vida, salud, fuerza, confianza, eran gracias de Dios. Escribe: supe que debía abandonarme en la voluntad del Padre y vivir en un espíritu de abandono a Dios, y lo hice. Solo puedo describir la experiencia como un dejarme llevar, entregando cada esfuerzo o incluso cualquier deseo de llevar las riendas de mi vida. Lo llamo una conversión. Fue a la vez una muerte y una resurrección. Es lo que algunas veces, tal vez no muchas, pero en algunas ocasiones encontraremos en nuestra vida. No ceder a esa tentación de que todo salga bien, a esa tentación de que los demás nos aprueben, al aplauso de los demás, a tener el control de todas las cosas. A veces tenemos que aprender a subir a la cruz y aceptar el dolor, acompañar a los que tienen dolor o aceptar nuestro propio dolor de no poder hacer mucho más y de aceptar la situación, luchando de la mejor forma que podamos, pero con la convicción de que nosotros no tenemos las riendas de nuestra vida, sino que tienen que estar en manos de nuestro Padre Dios. Solo así nos encontraremos con Cristo, porque esa será una cruz de Cristo. No es sufrir por sufrir, es sufrir por entregarnos completamente a Dios. Y eso implica no llevar cuentas de nuestros sufrimientos, no tener rencores en el corazón, sino perdonar a todos los que están alrededor y han sido tal vez los causantes de esos dolores. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen ahora al terminar este rato de oración para pedirles que nos ayude a vivir esta ciencia de la cruz, a abrazar a Dios, a recorrer el camino que tenemos de esta Cuaresma para llegar a la cruz con el corazón desasido de las cosas de la tierra, desasido de esa voluntad propia y más bien entregados completamente a Dios. Madre nuestra, ayúdanos a vivir así toda nuestra vida.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.